nuestra Biblia el libro de Mateo, San Mateo capítulo 5. Vamos a dar lectura del versículo 1 al versículo 12. Pues te doy gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias por esta oportunidad. Gracias por este momento. Gracias porque nos has guiado a través de esta tierra, a través de este mundo, a través de este universo que es tuyo, Padre, y a ti te perteneces. Gracias, Señor, porque nos has traído ahora a este lugar para que podamos preparar nuestras vidas, nuestros corazones. Ahora, en el nombre del amado Jesucristo, oramos para que las bendiciones de tu palabra estén y sean sobre cada uno de nosotros. A ti te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Y dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mateo, capítulo 5, el versículo 1 nos dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen o os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Bienaventurados, mintiendo, gozados y alegrados, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Oh, gracias. Gracias por la emoción de tu palabra, Señor, que llega a nuestras vidas. Y gracias por esas palabras mostrándonos cada uno de aquellos que tú bendices, Señor. Cada uno de aquellos que tú le muestras ese momento de gozo, de felicidad. Cada uno de aquellos que pueden ver lo afortunado que son de recibir esas bienaventuranzas. Pues en Cristo Jesús te oramos. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, mis hermanos. Pues la palabra de Dios, a través de su Hijo Jesucristo, nos muestra lo que muchos conocen y han dicho y han mencionado como el sermón del monte. Pues algunos creen que se le ha dicho el sermón del monte por el lugar en donde había sido escogido por Jesús para llevar a sus discípulos a ese monte y allí, en alguna manera, darle iniciación, en alguna manera hacer ese llamado, ese llamamiento y oración para quienes, a los 12 discípulos que había escogido. Estas palabras nosotros lo podemos ver, que cuando hablamos de ese sermón del monte, vemos que Jesús anuncia las bienaventuranzas, muestra el contexto dentro de la humanidad. Por eso, a mí siempre me llamó la atención cuando hubo un acto, si podemos llamarlo así, piadoso, un acto que podríamos decirlo de esta manera, de esta mujer que al tomar su frasco de perfume de alabastro y lo derramó sobre los pies de Jesús,
Me llamó la atención el contexto. ¿Por qué? Por el acontecimiento que se dio. El acontecimiento, uno de ellos fue la actitud de Judas, quien era el que iba a entregar a Jesús. Y su actitud fue plenamente negativa. ¿Cómo es posible que has derramado todo ese perfume cuando por esa cantidad de perfume podían haberte dado unos 300 denarios y podías entregar eso a los pobres? Y Jesús le dice: a la verdad, déjala que haga como ella ha pedido. ¿Por qué? Porque los pobres siempre lo tendrán entre nosotros. Y eso llama mi atención siempre. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que, entre paréntesis, parecieran pelear por los pobres. ¿Me escucharon, hermanos? Sí. Miren cómo viven ellos. Posiblemente viven igual que Judas, viendo que pueden quitarle a los demás, viendo que pueden conseguir, y a lo mejor tienen más que los que ellos llaman pobres. Por tanto, estas palabras de Jesús dentro de la bienaventuranza nos muestra también que Él toma en cuenta la palabra pobre. ¿Pero pobre qué? En espíritu. ¿Qué significa? Que nos da la oportunidad de crecimiento espiritual. Amén. Así como hay un crecimiento material, hay un crecimiento espiritual. Yo le he titulado al sermón Las Bienaventuranzas, porque es lo que Jesús expresó en uno de sus sermones a sus discípulos. Él estaba dando, como podríamos decir, la iniciación. Allí hubiera un acontecimiento. Uno de los acontecimientos era una noche de oración. Diga noche de oración. Otro acontecimiento era la ordenación de los 12 discípulos. Hubo otro en el cual ellos tuvieron un momento de descanso. ¿Para qué? Para poder proseguir posteriormente al sermón que Él les estaba dando. Hermanos, muchos teólogos creen que esto era prácticamente la iniciación de los discípulos. Era como cuando le iban a hacer el llamamiento hacia su trabajo, así como cada uno de nosotros hemos sido llamados. Y hermanos, la bienaventuranza nos muestra esa prédica de Jesús, ese sermón que Él les dio a todos los que estaban allí presentes. Ahora la palabra de Dios nos dice: viendo la multitud. Hermanos, no sé qué entiende usted por viendo la multitud. Le voy a explicar en pocas palabras. Esto nos manifiesta que Él estaba viendo a la gente que estaban allí presentes. La palabra de Dios nos enseña claramente que Jesús, después que había hecho su primera gira misionera importante por las diferentes ciudades y aldeas de Galilea, viendo el conglomerado, si lo queremos llamar de esa manera. ¿Qué significa? La cantidad de personas que le seguían. Digo, ahora es el momento. Por eso estas palabras, cuando dice que viendo la multitud, subió al monte. ¿Qué significa? Que al ver esta cantidad de gente, sintió una necesidad de ¿qué? De edificarse. ¿Cómo se iba a edificar? A través de la oración, usted ha dicho. Entonces, yo quiero que usted tome en cuenta esto, que es necesario, antes que nosotros intervengamos en cualquier tipo de oración por alguien, ore usted primero para que usted sea usado por el Todopoderoso. Eso es lo que hizo Jesús. Fue al monte, subió a orar. Entonces, ¿qué subió a hacer? Diga, a fortalecerse espiritualmente. ¿Sabe que hay personas? No vamos a hablar de personas, vamos a hablar de pastores. Muchos pastores creen que su éxito, oyó eso, ¿qué dije que su qué? Éxito. Está en el número de personas que tienen en su iglesia. Dios no nos mira a nosotros por eso. Porque cuando tienen grande iglesia, ¿y dónde está su corazón? Dios nos mide por el alimento. Bienaventurados los pobres, el alimento que le damos a los que están aquí escuchando. Por eso nos mide el Señor.
1000, 10,000, pero no, ni tampoco porque haya 4. Dios nos mide por la palabra que llega a la vida de cada siervo que empieza en la iglesia. Gloria sea al Señor. Así es el Señor. Entonces, la palabra de Dios dice que había subido al monte y sentándose, ¿qué sucedió? Vinieron a él sus discípulos. Hermanos, Jesús se apartó al monte. Algunos creen que este era uno de los inicios en el cual el apóstol Mateo empezaba a tomar notas de cada uno de los acontecimientos, aunque siempre hay variaciones de unos a otros, pero está la esencia del mensaje, de lo que iba a llegar. Él se apartó y una vez se sentó, vinieron los discípulos. ¿Qué significa? Posiblemente en lo que él se apartó, los discípulos llegan y él, entrando, si queremos llamar así, en oración, ellos lo ven ahí sentado, y cuando la palabra nos dice que a él llegaron sus discípulos, quisiera que usted se fuera al libro de Marcos. Busca un poquito adelante, Marcos 3:13. Si lo tiene, le da un amén. Dice la palabra de Dios: después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Si usted se da cuenta que hay una variación. ¿Por qué? Porque estamos viendo que quienes vinieron a él, los que él posiblemente ya conocía, los que él ya había llamado de anterioridad, que había buscado él. Entonces Mateo especifica quiénes llegaron a él: sus discípulos. ¿Por qué? Porque la palabra después nos dice: y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Hermanos, la palabra de Dios, podemos ver que lo primero, que fue la actitud de Jesús, sentarse. Significa que él estaba buscando entre todo esto que hubiera una armonía, tanto entre los que estaban allí como con él. ¿Por qué? Cuando hay armonía, se puede llevar mejor el mensaje al corazón de alguien. Cuando hay disgusto, ¿qué sucede? Decimos lo indebido, lastimamos, molestamos, pero él se sentó y ellos llegaron. Ahora, habiendo esta armonía en la vida de él, él empieza a exponerles ¿a quiénes? A sus discípulos. ¿Por qué? Porque comenzó a hablarle a pesar de ciertas diferencias que había en el texto en cuanto a lo que él les predicaba y lo que él les decía. Él quería llevar un mensaje a sus vidas, quería que ellos pudieran entender. Por tanto, él, al abrir su boca, les lleva el mensaje de la bienaventuranza. Le muestra contexto que se iban a dar y se daban y se estaban dando sobre la tierra. ¿Qué es lo que hace Jesús? Claramente dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermanos, ¿qué es lo que le estaba diciendo? Le estaba mostrando unas palabras claras que ellos pudieran entender. Él quería que ellos se dieran cuenta exactamente qué era el significado de esta palabra bienaventurados. En griego significa makarioi, que en su significado traducido al español, que podemos decir que significa feliz, afortunados. Algunos lo ponen como macarios, la palabra griega, pero esto nos da una enseñanza a nosotros. En hebreo significa ashre, y esto significa feliz. ¿Qué significa? Que hay bendito seas. Algunos pastores ponen bienaventurados como muestra de una doble porción de bendición.
No sé cuánto quisieran recibirla, pero si es así, derrámala sobre nosotros, Señor. Entonces, vemos este contexto. Nos vamos dando cuenta cómo Jesús toma a quienes, a aquellas personas que tienen necesidad de riqueza espiritual. Bienaventurados los pobres, o sea, personas que tienen ese interés de querer edificarse, de querer levantarse. ¿Por qué? Porque hay muchas personas con interés de tener riquezas materiales, pero Él muestra que es todo lo contrario. ¿Por qué? Todo lo material está sobre la tierra y eso ya lo tenemos, que Él nos lo puede dar cuando dicen amén. Pero ¿cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestro espíritu? ¿Qué sentimos? ¿Qué pensamos? ¿Cómo vemos las cosas? Esta palabra cuando dice bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Significa que para llegar a los cielos tenemos que recibir espiritualmente las riquezas de Dios. Y cuando hablo de riquezas, no hablo de riquezas materiales, hablo de riquezas en la enseñanza, en la oración, en la palabra, cuando dicen amén. No sé si usted me está entendiendo, hermano. Claro. Hoy no estamos hablando de dinero, estamos hablando de la provisión de Dios. Si tú tienes un espíritu lleno, tu vida está llena de todo lo que necesitas. Bienaventurados los pobres. Digan, gracias, Señor. Nos ha dado una oportunidad maravillosa. Nos está mostrando a través de la bienaventuranza cómo Él hace énfasis en aquellos pobres de espíritu, dice su palabra. Pobres en espíritu. ¿Cuál es el cambio de pobre para quedar mejor? ¿Qué tenía que ser? Rico. Entonces, tenemos una oportunidad. Y la oportunidad nos muestra, mientras más ricos somos espiritualmente, más cerca estamos de Dios. Amén. Y su palabra lo muestra con toda claridad. Váyase a Marcos 10, 14. Amén. Nos dice su palabra. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. ¿Por qué diría Jesús algo así? ¿No han visto los niños? Los niños se podría decir que son la pureza de la humanidad. Son la inocencia del hombre. Por eso Jesús le muestra a los discípulos, ¿por qué los matan? Yo no sé a cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de que, no sus hijos, sino alguien, hijo de algún otro que usted ni conoce, venga y le agarre la pierna y usted le dice: hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo porque trabajo con niños, pero mira, uno siente una cosa. Y yo entiendo lo que la palabra de Dios dice. Bienaventurados ellos, ¿por qué? Porque los adultos somos los que los mandamos a ellos. Los adultos somos los que le intimidamos, somos los que lo llevamos por los caminos incorrectos. ¿Por qué? Porque ellos son pobres de espíritu y nosotros le inyectamos lo que queremos. Y la palabra de Dios cuando nos dice que viéndolo Jesús se indignó. ¿De qué se indignó? De que los pararan, que no los dejaran llegar a Él. Si ellos tenían más derechos aún que los adultos de venir a Él. Por eso les dice claramente: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, no los paren. ¿Por qué? Porque bienaventurados los pobres en espíritu, hermanos. Y la palabra de Dios lo muestra claramente, porque de ellos, así como de los niños, es el reino de los cielos. La palabra dice: bienaventurados los que lloran. ¿Hay alguien que ha llorado aquí? ¿Hay alguien que no ha llorado? Si solo llorando pasamos. Hermanos, lloramos por acontecimientos de nuestra vida. Hermanos, ¿quieren que le diga? Llore porque no le ha orado a Dios este día.
Llore porque no ha leído su Biblia. Bienaventurados los pobres en espíritu. Llore por eso. La palabra dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán ¿qué cosa? ¿Quién es el consolador? Espíritu Santo. Dice que recibirán consuelo. ¿Sabe cuándo lloramos? Cuando llega un dolor a nuestra vida, cuando hay alguien que ha fallecido, cuando hay alguien que le han hecho algo, ahí lloramos. Hermano, podemos llorar todos los días para que el Señor se manifieste sobre nuestras vidas, para que el Señor nos edifique. ¿Por qué? Porque hay una bendición en llorar. No es como dicen que los hombres no deben llorar. Si usted viera cuántos hombres lloran, ¿no sabe qué? Somos hipócritas. Lloramos escondidos. ¿Por qué? Porque si nos ven llorando, así es, no es macho. Y bien la palabra dice macho los animales. Dios creó hombres y hombres de valor. Y si usted tiene valor para hacer algo, también debe tener el mismo valor para llorar en el nombre de Cristo, hermano. ¿Por qué? Él es el que te va a perdonar. Aquí habla de la justicia. Y el único que perdona nuestro pecado es el Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo. Él va a hacer su justicia, gloria sea a Dios. Mas la palabra dice, bienaventurados los que lloran. ¿Para qué? Para que podamos entender. Busque Isaías. Váyase un poco atrás. Isaías 61. 2 y 3. Gloria sea al Señor. Dice la palabra de Dios: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se le dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán, ¿qué cosa, hermanos? Llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. ¿Y esto qué es? Que debemos de llevar buenas nuevas, hermanos. Debemos de llevar la palabra de bendición. ¿Por qué? Porque este capítulo está hablando prácticamente del año de la buena voluntad de Dios. Entonces, cuando esta palabra nos dice aquí, bienaventurados los que lloran, nos está mostrando que nosotros podemos llevar palabra que cambie a las personas que están quebrantadas, las personas que están angustiadas, las personas que están indefensas o de alguna manera. Mas si volvemos allá a nuestro libro de Mateo, nos dice en el versículo 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿A dónde están los bravucones? No hay premio para ellos. ¿Qué significa manso? Manso, alguien que tranquilo, humilde, ¿qué más? Apacible, tranquilo, con entendimiento, buen carácter, con razonamiento. Una persona que es difícil de estallar, una persona que es difícil de tratar de hacer algo indebido. Eso es manso. ¿Cómo vino Jesús? Humilde y manso vino. Entonces la palabra nos está mostrando que hay bendición. Por eso usted ve, hay personas que les sale esto, les sale lo otro, dejan este trabajo en los 2 días cuando ya están en el otro. ¿Y qué onda? Dicen algunos. ¿Por qué? Hay una relación de la persona con Dios. Hay un acercamiento. Y posiblemente el acercamiento es mayor que el de muchos de nosotros. Por eso que cuando la palabra dice que bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán, ¿qué cosa? La tierra. Le va bien aquí. ¿No han visto cuántas personas
tienen unas bendiciones de que usted, que se cree el gran cristiano, no la tiene, hermano. Y yo tengo tantos años de ser cristiano. ¿Sí? Dios mira los corazones. Por eso estas bendiciones llegan a nuestras vidas. ¿Para qué? Para que la podamos ver claramente cómo el Señor nos va proveyendo. El versículo 6 nos dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hermanos, no tomen la justicia en sus manos, déjensela a Dios. ¿Sabe qué significa hambre y sed de justicia? A veces ese remordimiento que está en nosotros no nos deja tranquilos. El solo hecho de saber de que todo el mal que me hizo esta persona y mira que bien le va, no te deja tranquilo, no duermes bien. No dejes que eso te preocupe. ¿Sabes por qué? Tú tienes un Dios poderoso. Amén. Un Dios fuerte. Tienes un Dios que es el que va a hacer justicia, no tú. Dale la oportunidad que logre. Ay, pastor, pero yo creo que ya me voy a morir y no le ha pasado nada. ¿Y a usted qué le importa? Déjelo. Usted no va a hacer que Dios haga lo que usted quiere. Dios va a hacer que usted haga lo que Él quiere. Entonces, cuando esta palabra nos dice con toda claridad: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, nos enseña que va a haber una recompensa, una remuneración, porque ellos serán saciados. ¿Cuál va a ser su saciedad? La justicia que va a hacer Jesús, no usted. Váyase al libro de Isaías, busque Isaías 55, 1 y 2. Amén. Nos dice la palabra de Dios: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacía? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. ¿Qué te está diciendo? No pierdas tu tiempo queriendo hacer algo que le toca hacer a Él, hermano. Come tranquilo. ¿Sabe por qué? Cuando uno come tranquilo, ¿cómo se siente? Hasta la digestión es buena. Mira, el siguiente día usted va al baño y se sienta tranquilo y está esperando, y ya todo lo hecho, y usted cree que está esperando todavía. Y ni cuenta se dio. ¿Pero por qué? Porque la paz que usted está viviendo, ve las cosas en las manos del Señor. La palabra de Dios, volviendo a nuestro libro, el versículo 7 nos dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hermano, sea una persona que se conmueva a misericordia. ¿Qué sucedió con aquel samaritano cuando pasó y vio a este hombre tirado? Se conmovió. Habían pasado unos, habían pasado otros, habían pasado de los mismos, habían pasado de su familia y nadie. Pero este hombre, quiere que le diga algo, hermano, no me crea a mí. La misericordia viene de Dios. Él se la pone a usted en su corazón. ¿Y sabe qué? Cuando usted va a dar algo, no mire a la persona. Si le dio misericordia, ¿qué das? Déselo y sienta gozo. No se lo den. Mira, este hijo de la tal por parte, después que le diga cosa, mira, no, ahí déjenlo, olvide. Hágase usted como que es de allá del mundo de Loquilandia. Ni se acuerde, ya estuvo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios habla de la bienaventuranza de los que tienen misericordia. ¿Sabe cuántos padres están programados con sus hijos y hijas? ¿Cuántos esposos y esposas están en un serio problema entre ellos mismos? Hay misericordia. ¿Cuántas personas con amistades? No, que le dieron un carro. Así pensamos. No, hoy cambie su cosmovisión, cambie su manera de ver, déle vuelta a los lentes y mire cómo la palabra de Dios nos está instruyendo
Mas nos dice la palabra en el versículo 8, bienaventurados los de limpio corazón. ¿Qué significa? Para que haya misericordia, debe de haber un corazón contrito, humillado, limpio, esperando la bendición de Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Hermanos, la palabra de Dios nos enseña algo claro. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que Él escudriña los corazones. Busque Hebreos. Hebreos capítulo 12. Vamos a leer allí el versículo 14. Si lo tiene, me da un amén, hermanos. Amén. Dice el versículo 14: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Sabe qué está diciendo? ¿Qué fue lo que le dimos a alguien que me diga, seguid qué cosa? La paz. ¿Y qué más? ¿Y la paz con quién se sigue? ¿Para el que usted le da la gana? ¿Para el que le cae bien? Dice, para con todos. ¿Sabe qué significa esto? Significa, y toque el que está al lado y dígale, hacételo. ¿Sabe qué significa esto? Toque a otro y dígale, tratar de ignorar. Toca a otro y dígale, tratar de perdonar. Toque a otro y dígale, tratar de imitar la cosa de Jesucristo. Eso se llama seguir la paz con todos y la santidad. ¿Por qué? Eso es lo que hacía Jesús. ¿No creen que es interesante lo que usted está aprendiendo? Amén. ¿Por qué? Le está dando vida, hermano, vida en la tierra. Le está dando un corazón tranquilo, un corazón sin mucha preocupación. Más la palabra dice, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué significa? Que si usted no tiene paz, no tiene, ¿cómo le podemos decir? Comunión con Dios. Si no hay paz, volvamos allá en nuestro libro, el versículo 9, Mateo, capítulo 5, nos dice, bienaventurados quienes, los pacificadores. ¿Eso qué es? ¿Quiere ver algo, hermano? ¿Qué dice el versículo 6? Bienaventurados los que tienen hambre y sed. Miren lo que dice el 7, bienaventurados los misericordiosos. Miren la secuencia. Dice el 8, bienaventurados los de limpio corazón. ¿Qué significa? Que usted posiblemente sí le han hecho daño. Tranquilícese. Tenga misericordia. Eso es lo que está diciendo. Más, si hay misericordia, hay un corazón limpio. ¿Cuánto me entienden, hermanos? Si hay un corazón limpio, ¿qué dice el 9? Los que padecen persecución. Tranquilícese. Miren a David. Si hasta su familia lo persiguió, su propio hijo le quería dar. Y esta palabra cuando nos dice, bienaventurados los pacificadores. Usted sabe lo que significa ser pacificador. Todos y cada uno de nosotros tenemos ese tipo. ¿Por qué? Porque debemos de ser ejemplo de paz para la humanidad. Aleluya, gloria a Dios. Usted debe de ser un ejemplo de paz para los que le rodean. ¿Saben lo que le llaman a lo que le andan queriendo poner a otro a pelear? Le llaman bullying. Y si son personas en los trabajos, le llaman mobbing. Porque andan queriendo alborotar. No, sea pacificador. ¿Por qué? Esta palabra cuando dicen bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Qué significa los pacificados? Lleve la palabra de bendición. ¿Qué más paz podría haber que la palabra de Dios? Más la palabra nos dice en el versículo 10: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos.
Cuando usted predica, ¿qué sucede? No. ¿Saben cuántos predicadores, misioneros, evangelistas han matado? ¿Cuántas personas haciendo la cosa de Dios lo han dado? Eso tiene una bienaventuranza. ¿Sabe a cuántos de ustedes o nosotros han insultado porque vamos con la palabra? Ya vení otra vez con tu no sé qué. No, hombre, andate. Así no agarran. Esa es una bienaventuranza. ¿Qué le quiero decir, hermano? Dígale que está a su lado. Abrir la boca y hablar la palabra de Dios. Abren la palabra de Dios. La palabra nos dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Que hay muchos misioneros, hay lugares en países que usted no puede predicar porque lo agarran y lo meten preso, lo agarran y lo golpean todo. Aquí dice que son bienaventurados, mas la palabra nos dice en el versículo 11: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Aleluya. ¿Qué significa vituperio? ¿Ah? Alguien que me diga qué significa vituperio. No le oigo, hermano. Faltar de respeto. ¿Qué más? Insultar, maltratar, que le griten grosería, que lo miren mal. ¿Usted entiende ahora lo que dice? ¿Saben cuánta gente han insultado a los hijos de Dios? Pero miren lo que dice la palabra. Está diciendo: sigue adelante. Miren, claramente, no lo digo yo. Bienaventurados sois cuando por causa de ¿quién? De Jesucristo. Digan un montón de cosas contra ti, te miren mal, te tiren piedra, te saquen, cierren la puerta, no hablan. Bienaventurados, hermanos. Y la palabra lo dice. ¿Por qué? Por causa de mí os vituperen y os persigan. Hay gente que se molestan y te persiguen y te quieren dar. Mas la palabra dice: y digan toda clase de mal contra vosotros. Hermano, no se sienta mal usted, que lo que se van a sentir mal son ellos. Un día Dios va a hablar a su vida y un día Él va a ser el juez. Él es el que va a llevar el juicio a sus vidas. Mas la palabra nos dice en el versículo siguiente, si queremos, pero miremos un versículo primero. Váyanse atrás. Primera de Pedro 4:14. Si lo tiene, me da un amén. Nos dice la palabra de Dios: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Miren qué bendición. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Ella a mí me da cosas a veces cuando leo algunas cosas y voy viendo cómo Dios tiene la respuesta. Si tiene la respuesta, tiene la sanidad. Si tiene la sanidad, tiene la verdad. Y si tiene la verdad, lo tiene todo, hermano. Mas la palabra de Dios nos dice, volvamos al libro de Mateo: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hermanos, persiguieron a los profetas. Usted sabe que la Biblia está repartida: profetas mayores, profetas menores. Los profetas mayores son los que tienen mayor acontecimientos y mayor cantidad de números, si queremos llamarlo de esta manera, en sus escritos bíblicos. Los profetas menores son aquellos que tienen una, así como por decir, Oseas, Nahum, Habacuc. Todos ellos son profetas menores. Entonces, la palabra nos enseña algo. Si los persiguieron a ellos, ¿qué no nos van a hacer a nosotros?
La palabra es clara. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. Los persiguieron, nos van a perseguir también. Y hermanos, si nos persiguen, ¿qué salida tenemos? La bendición de Dios. ¿Cómo la bendición de Dios? Si Él nos metió en esto, que Él nos saque de esto. Amén. Entonces, Él nos cubre en todo momento con su poderoso mano. Hermanos, las bienaventuranzas nos han mostrado a cada uno de nosotros lo afortunado que somos. Nos ha mostrado a cada uno de nosotros lo feliz que debemos de ser. ¿Por qué? Porque hemos sido dichosos en que cada una de ellas muestra un perfil el cual muchos, si no todos, hemos pasado y nos hemos dado cuenta de que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermanos, el que tiene oídos para oír, le oiga. Por eso digo, gloria a Dios en las alturas, paz a todos aquellos que se gozan de la Escritura. Pues te damos gracias a ti, Señor, Dios y buen Padre Todopoderoso. Gracias por estas palabras y gracias por esta oportunidad que nos has bendecido al guiarnos a través del sermón del monte, Padre, a través de las bienaventuranzas que tu Hijo Jesús habló un día a sus discípulos. Ahora en Cristo Jesús te hemos orado. Amén. El predicador ha terminado su mensaje. Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Le invitamos a que se congregue con nosotros. El Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel.